que va a generar ciertas posturas, ciertas tendencias que no va a ayudar a transformar, a cuestionar, a reflexionar, a humanizar. Entonces, pensemos en que lo que ustedes están haciendo es hacer ciencia, pero para hacer ciencia, claro, necesitamos también lograr algunos desafíos, dar algunos pasos importantes para poder alcanzar, digamos, esta ciencia que, claro, no está escrito en piedra, no está escrito como lo más, así debe ser y nadie va a cambiar, ¿verdad? Tampoco es así, pero sí necesitamos como tener ciertos criterios para poder, digamos, hacer ese equilibrio entre la ciencia y entre lo empírico, entre lo que vivimos en la vida cotidiana. Y ante eso, pues las reflexiones que yo les hago a ustedes es, en principio, es no perder de vista que la investigación se centra en los temas que ustedes tienen en esta maestría, en el tema de violencia, en el tema del patriarcado, no olvidarlo, en el tema del poder y el tema de género. Si bien es cierto, en algunas investigaciones que están haciendo se enfocan solamente en mujeres, hay que recordar que, y no van a citar, digamos, a hombres en su investigación, pero hay que recordar que lo están haciendo porque partimos de la premisa de que aquí estamos hablando de la violencia que hay en las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Y aunque hagan el enfoque solamente sobre mujeres, están también haciendo el análisis de que al hacerlo solo de mujeres, están haciendo reflexiones finalmente también que esas desigualdades, que esa violencia es producto de esas relaciones sociales entre hombres y mujeres. Entonces eso pues ayuda bastante a no perder de vista esa situación, ese género. Pero también cuando a veces se habla más de violencia simbólica, etcétera, pero no se habla del patriarcado, y yo he llamado a reflexionar algunas, no olvidar mencionar ese sistema patriarcal. El patriarcado no es solo una práctica, no es solo una costumbre, sino es un sistema. Es un sistema que está bien estructurado y estructurado en todo el imaginario social, en toda la estructura de sociedades que tenemos, en toda la estructura de ese poder hegemónico. Entonces es no perder de vista ese sistema patriarcal que es parte de ese sistema hegemónico del capitalismo y que no podemos desvincularlo del racismo, porque también hay mucho racismo, el clasismo. Entonces tenemos que siempre tener claro que cuando hacemos estas investigaciones debe atravesar nuestra investigación desde la interseccionalidad, desde ese poder, desde el patriarcado, desde la violencia. Entonces eso que tenemos que como que hacernos ese esquema mental, y teniendo ese esquema mental nos va a ayudar que cuando estamos redactando, estamos elaborando nuestros análisis, nuestras encuestas, nuestras entrevistas, tener eso como claro, ¿verdad? Y así es como vamos a ir también armando y construyendo esa investigación, haciendo esa investigación, no dejando de lado esas reflexiones que lo que nos motiva es como seguir buscando, ¿verdad? Y como yo les insisto, porque es verdad, creo que nos entra mucho a todas y a todos nos pasa esto, de que nos entra la idea de querer darle una solución al problema, de querer pensar que estamos haciendo algo y que queremos que ese problema desaparezca, y a veces queremos ver ese problema como global, como algo grande, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener también bien puestos los pies en el suelo y pensar que no podemos nosotras, o yo como investigadora, no puedo investigar toda esa problemática. Mejor si agarro solo una parte para poder hacer un buen análisis, un buen aporte. Agarrar todo el problema no va a ser posible. Entonces es necesario también, les recomiendo y sigo llamándoles a reflexionar sobre eso, no perderse
y tener claro que solamente están tratando de entrar a una parte de todo este relajo, ¿sí? Y de ahí hay que tomar en cuenta en la investigación para hacer ciencia y una ciencia más constructiva, humana, una ciencia distinta, es pensar siempre en el protagonismo de las mujeres, en su lucha por su dignificación que implica su autonomía integral. El protagonismo de las mujeres en siempre tomarlas, si bien es cierto, por ejemplo, la compañera que va a investigar a las mujeres que tienen el poder y que reproducen el patriarcado. Y eso se da, o sea, no podemos negar. Pero si bien es cierto, su punto de análisis es ese de que ella tiene el poder, consigue el poder local, por ejemplo, pero luego ella reproduce todo el sistema patriarcal y aún hay un autoritarismo, hay una actitud dictatorial de parte de ella. Podríamos pensar, ella tiene la culpa y el patriarcado la va a culpar a ella, eso sí, y la sociedad también. Pero nosotras no tenemos que olvidar, en nuestro caso, por la maestría, por el curso que llevamos y por los cursos que ustedes han llevado, tenemos que pensar que sí es verdad que ella reproduce el patriarcado, pero tenemos que entender por qué lo hace. ¿Qué la hizo a ella llegar a ese nivel? ¿Qué la hizo a ella pensar en esa forma que ella piensa? ¿Cómo esta sociedad patriarcal nos ha ido llevando, nos ha ido conduciendo a esas lógicas que nos deshumanizan? Entonces tenemos que seguir dándole el protagonismo a las mujeres en el sentido de dignificarlas, en el sentido de hablar de su autonomía integral. Eso nos va a ayudar a no contribuir al patriarcado, porque como les decía la semana pasada, muchas veces queremos como aportar, pero a veces en el manejo, en la forma en que redactamos nuestro texto, lo que hace es contribuir a lo que no queremos contribuir. Entonces, siempre tener claro que estamos tratando de desmenuzar el problema, de analizar el problema en su profundidad. Y ahí de nuevo, la importancia de que no podemos abarcar todo el problema, sino solo una parte, centrarnos en una parte. Y eso tiene que ver con nuestro objetivo, con nuestro marco teórico, con el planteamiento del problema, con mi título, ¿verdad? Eso tiene que ver con eso. Entonces, invito a que revisen esa parte. Luego, el enfoque dependerá mucho de alcanzar ese protagonismo de las mujeres y su reivindicación. En el enfoque tiene que ver, digamos, qué teoría van a abordar, qué teoría van a ustedes utilizar. Acuérdense que en este mundo en que nos movemos, en el mundo de las ciencias sociales, hay múltiples teorías, múltiples enfoques, incluso el mismo feminismo. A veces pensamos que como es el feminismo, pues todo lo que hay en el feminismo nos va a ayudar. Y eso no es verdad. El mismo feminismo ha sido detentado, si lo quieren ver así, en ese enfoque de que tienen, pasan por ese como les dijera yo, ese manejo que hay del enfoque, porque puede ser un enfoque que solamente va a tocar algunos elementos del patriarcado sin profundizar las causas estructurales. Hay feminismos así. Por eso es que se habla de un feminismo blanco, de un feminismo muy superficial, pero también hay un feminismo crítico. Hay un feminismo que plantea la discusión profunda de esas estructuras de poder y nos ayuda a pensar cómo hacer eso. Y de eso, pues un feminismo como esto cuesta también, no es tan fácil. O sea, hablar de feminismo no podemos como seguir hablándolo como muy generalizado. Hablar de feminismo tenemos que ir hablando, particularizando y viendo entonces el enfoque. Por eso el enfoque es fundamental tener claro cuál va a ser el enfoque, sobre qué teorías ustedes se van a, digamos, sostener para poder investigar y para generar entonces ese protagonismo y esa reivindicación de las mujeres. El otro punto es fundamental cuidar, hacer un buen trabajo de campo a partir de tener claro lo que se busca y se quiere alcanzar. Muchas personas, y de hecho así es,
salen a hacer su trabajo de campo. Tienen sus instrumentos, tienen todo y se van a hacer su trabajo de campo. Y encuentran muy buenas personas, muy buenos aportes y todo. Pero el enfoque que le pusieron a su investigación no les va a permitir reconocer y poder como balancear el uso de ese trabajo de campo. Entonces, no funciona de esta manera. Tienen que cuidar esa parte. Por eso el trabajo en sí, y por eso he insistido para las personas que todavía les mandé observaciones esta semana, les he insistido que tengan cuidado, revisen objetivos, revisen marco teórico, revisen. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es caer en eso. El otro aspecto es que la investigación teórica va muy bien, está muy bien estructurada, muy buena la discusión, muy buenos aportes, muy buen análisis se ha hecho en todo. Pero cuando se hace el trabajo de campo y no se hace bien, entonces se vuelve a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no estructuraron bien su instrumento de investigación, ya sea de encuesta, ya sea de entrevista, ya sea de grupo focal, incluso el de observación. El trabajo de observación es tan importante, el de campo, pero es tan delicado, porque no puedo ir ya a observar algo si no tengo referencias o no he construido un marco comparativo sobre qué voy a investigar, a observar. Entonces, y ahí es donde viene un poco la cuestión de lo que plantean autores, de cómo esto se vuelve demasiado superficial o demasiado subjetivo, que no va a ayudar a entender el trabajo que se está haciendo. Entonces, es muy importante pensar que el trabajo de campo es medular, al igual que el planteamiento del marco teórico. Es medular en la investigación. Entonces, es para que ustedes lo tomen en cuenta. Es aquí, lo vuelvo a decir, el trabajo de campo es medular. En una investigación debe ser un equilibrio entre el marco teórico, entre todos los objetivos, debe ser un equilibrio. Y aquí también hay que pensar, como digo aquí en el otro aspecto, tener la mentalidad de cambios, de evolución. No hay nada estático. Eso también hay que como desmitificar. Nos han enseñado que la ciencia, que los conocimientos son estáticos, que como ya se dijo, se hizo, pues así es, la realidad no cambia. Y no, ya ahora pues también hay un planteamiento en donde las mismas ciencias sociales, las ciencias sociales como tal, sufren un constante cambio, porque las sociedades no son estáticas, las sociedades están en constante movimiento. Pero ¿cómo los investigadores y las investigadoras tener esa capacidad de cambiar y de replantear formas de ver, de entender la realidad desde lo teórico y el contexto social? Eso debe ser como una astucia de parte de los y las investigadoras, tener la capacidad de hacer esos análisis en esos cambios. Y, por ejemplo, tal vez no nos hemos dado cuenta de los cambios que se da en lo social porque nunca ha estado estático, pero en este momento, lo del COVID-19, podemos darnos cuenta que hay cambios bruscos. Y eso ustedes lo decían en su trabajo de campo que me mandaron, decían, sí, lo de la COVID me hizo que yo hice esto, lo de la COVID yo tuve que cambiar. Claro, porque esto nos vino a cambiar toda una serie de situaciones. Y eso mismo ahora está generando, está rearticulando, está construyendo nuevas formas de pensar, nuevas formas de cómo deberíamos de pensar, de hacer. Y es ahí donde de nuevo esto al final viene a poner también, a tambalear lo teórico, lo que algunas teorías han planteado. Y es ahí donde tenemos que tomar también el marco teórico. Nuestro marco teórico no debe ser visto como algo estático, como algo que así lo dijo Foucault, así lo dijo Bourdieu y así es la realidad en la actualidad, ¿no? Puede ser que lo que podemos hacer, agarramos a estos autores y decimos sí, pero lo dijo en este contexto y en esta realidad pasa esto y la diferencia de eso es esto, ¿verdad?
lo que dicen las feministas es esto, pero lo que está ocurriendo es esto. Ahora, ¿cómo yo voy a ver y jugar con esa realidad? Eso es lo que nos están planteando. Y no olvidar que somos humanos, humanas, somos, que tenemos que ser sensibles. Quizá nuestra sensibilidad nos pueda afectar, porque a veces vemos el problema. Cuando hacemos el trabajo de campo, empezamos a toparnos con el problema y empezamos a darnos cuenta que afecta nuestra sensibilidad, que afecta nuestra susceptibilidad y empieza a ser parte de nuestra vida. Porque quizá en nuestra experiencia como personas pasamos también por situaciones similares y cuando vamos topándonos con esa realidad empezamos a sentir que también somos parte de ella. Y un poco las reflexiones que hacen los varios autores es cómo tener ese cuidado que cuando a mí me afecte no se sobreponga esos sentimientos de dolor, de sufrimiento, de afección que tiene mi cuerpo sobre lo que estoy investigando. Porque si eso pasa, sí que voy a afectar esa investigación. Entonces, lo que nos recomiendan es cómo mantener ese equilibrio en que eso que a mí me pasó, trate yo de sacarlo de ahí y tratar de ver la realidad como es, sin dejar de ser sensible, pero teniendo cuidado de que mi afección como persona no afecte todo ese trabajo que estoy haciendo. Entonces, no nos están diciendo, porque eso sí lo dice los planteamientos del pensamiento funcionalista, de las teorías funcionalistas, nos dicen que el investigador solo debe investigar, no debe involucrarse, debe salirse de esa parte. Pero otros autores del pensamiento crítico nos van a decir, no, ¿cuál es su posición el investigador? ¿Dónde está? ¿Está dentro de la investigación? ¿Está fuera de la investigación? ¿Está analizando su investigación desde una distancia y dice la realidad es esa, yo lo analizo y por eso es que ahí viene un poco mi objeto de estudio, dice, mi objeto de estudio son mujeres, son hombres. Y en realidad, cuando hablamos de personas, no podemos hablar de objetos de estudios. Estamos hablando de seres humanos y humanas. Entonces ahí es donde sí nos plantean estos pensamientos críticos de que el investigador no puede estar fuera viendo la realidad, sino debe estar adentro. Pero al estar adentro, debe tener mucho cuidado, que no es todo lo que aprendió, lo que vivió, va a sobreponer en esa investigación. Siempre tiene que estar utilizando todas las herramientas teóricas, todas las herramientas técnicas de investigación para poder como mantener ese equilibrio entre lo que sintió, lo que vivió, con lo que está diciendo la teoría. Eso es muy importante. Algunos fenómenos están dando otro giro. Esto es muy importante que ustedes lo analicen. Por ejemplo, si analizamos en este momento, si nos sentamos, nos paramos, nos quedamos firmemente analizando la realidad, vamos viendo que la violencia sufre ahora un cambio abrupto luego de la COVID-19. Y no solamente es contra las mujeres, no solamente es una situación patriarcal. La violencia está tomando un giro más allá de lo patriarcal, también de clase, también de raza, también del poder económico, cómo se está configurando esto. Y eso mismo también nos debe dar a nosotras tener claridad sobre esta situación para también hacer nuestra investigación vinculado a esos análisis. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque cuando hagamos nuestro trabajo de campo, las personas que vamos a entrevistar o vamos a encuestar o vamos a trabajar en el grupo focal van a darnos esas pautas de esos cambios. Y es ahí donde tenemos que analizarlo con más detenimiento. Hay nuevas reconfiguraciones del poder. El poder se está reconfigurando y es ahí donde tenemos que ir pensando ese retroceso, cómo lo estamos analizando. Y aquí tomo en el caso de Guatemala el retroceso de la anulación de espacios institucionales como la CEPREM. La CEPREM es resultado de la firma de la paz y hay que decir que esto no es resultado
como de esas grandes luchas, de esos movimientos sociales o de esos sectores sociales que en aquel momento negociaron la paz. Aquí hay que resaltar que esto es resultado de las luchas de mujeres, de feministas, de mujeres indígenas, quienes sí apostaron y sí lucharon para que se creara una institución a favor de las mujeres. Y claro, hay muchos aportes que ha hecho la CEPREM. Pero sí tenemos que decir también en este análisis que hay que hacer es que el cierre de estas instituciones y quizá de otros le han dado fundamentos que justifican dicha medida. Pero ¿cómo vincular el patriarcado? Aquí es donde tenemos que tener esa capacidad. El cierre lo justifican los mismos actores que lo están cerrando, están diciendo que es necesario porque hay mucho problema dentro. Y efectivamente, hace unos años se ha hablado de los problemas internos que hay entre mujeres, entre sectores, mujeres indígenas. Ha habido problemas que hacen que al final la fuerza que tenía en su momento, ha ido perdiendo. Y cómo esto al final favorece el patriarcado, cómo esto al final contribuye para que el patriarcado se vaya instalando de otras maneras, con otras formas de violencia, con otras formas de poder. Y esto es lo que también tenemos que ir analizando. Y la gran pregunta que hay que hacerse, ¿estamos preparados por todo esto? ¿Estamos entendiendo ese giro, cómo y qué estrategias tenemos? En medio de ese encierro, el cambio abrupto de nuestras dinámicas cotidianas, ¿cómo lo estamos analizando? ¿Cómo lo estamos viendo? En este caso ya hemos visto con este gobierno, ha habido el cierre de varias instituciones de gobierno, varias instituciones estatales se han ido cerrando. Y el punto aquí, la pregunta aquí, esos ya se han cerrado, ahora, ¿qué más? ¿Qué instancias más van a cerrar? Si queremos ver sobre pueblos indígenas, podríamos citar la DEMI, podríamos citar la CODISRA, incluso la misma PDH. Si ustedes ven, hay una campaña muy fuerte contra, no es el procurador en última instancia, aparentemente es el procurador a quien siempre ponen como el que está mal, hay toda una serie de campañas contra él, pero cuando analizamos bien, es la institución, pero eso, ¿cuál va a ser su efecto en mujeres, en hombres, en pueblos indígenas, pero particularmente los grupos vulnerabilizados, en este caso las mujeres, los pueblos indígenas? Con eso no estoy diciendo que nosotras, las mujeres o los pueblos indígenas, de por sí somos vulnerables, no. Estoy diciendo que nos han vulnerabilizado, el sistema nos vulnerabiliza. Y cuando nos vulnerabiliza y ante estas situaciones, cuanto más nos va a vulnerabilizar, casi que a decir a propósito. Y esto en medio de una pandemia, en medio de un retroceso, estamos viendo cómo el Estado, lo alcanzado por la firma de la paz, está retrocediendo, más rápido de lo que pudo haber avanzado en 25 años. Entonces, estas reflexiones son las que no podemos dejar de lado en los análisis que ustedes hagan, incluso cuando decimos voy a hacer investigación histórica, yo no estoy haciendo investigación reciente, muchas veces tenemos que ir entendiendo estos contextos para poder entender la historia, el periodo de investigación que estamos haciendo. Así que cuando hablamos de ciencias sociales, cuando hablamos de investigaciones, sí tenemos que analizar cómo estas situaciones se está dando, cómo es que podemos ir como entendiendo que no es estático, es esto lo que quiero decirles, que no es nada estático y que eso pues nos lleva a muchas reflexiones sobre cómo deberíamos de entender las investigaciones que estamos haciendo. Bien, entonces yo lo dejo aquí. No sé si alguna quisiera decir algo o alguno para poder hablar unos minutitos, ya que el tiempo se nos está acabando para poder terminar nuestro curso y no quedarnos también con vacíos, ¿verdad? Entonces les doy la palabra. Si ustedes quisieran tomar la palabra, por favor.
Una de las preguntas que me hacen acá es si el trabajo es en su totalidad el día de mañana. De alguna manera esto les había dicho en la solicitud de la entrega de esta tarea. La solicitud que he hecho es que ustedes me envíen mañana en sí el diseño. O sea, cuando hablamos del diseño estamos hablando de todas sus partes, no solo estamos hablando de una parte como lo hemos venido trabajando, es de todo el documento. Y trabajando, les he ido señalando, cambien esto, aquí hay que mejorar y todo. Y tal vez el llamado que les he hecho a todas es que, todos, es que la investigación es de ustedes, las que van a investigar son ustedes. Por lo tanto, la invitación es que ustedes planteen muy bien su tema de investigación y pues el diseño para mí ya digamos lo tienen. Lo que sí es mejorar los puntos que yo les he ido señalando, incluso si pueden mejorar sus instrumentos de investigación de acuerdo a las observaciones que les he hecho, eso incluirlo, ¿no? En mandar el diseño como tal para calificar como un trabajo final, considerando que en este caso son 20 puntos los que se están dando para este trabajo. Así que mañana hasta la medianoche ustedes tienen para mandar, digamos, esos trabajos. No sé si alguien quisiera tomar la palabra, quisiera preguntar algo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Buenos días, sí la escuchamos. Ah, muy bien. ¿Tienen alguna duda? Tal vez un punto que vale la pena también que ustedes aborden en su investigación. Claro, como les digo, son insumos que ustedes pueden ir utilizando en su proceso de investigación, ya que estamos hablando del diseño, ustedes van a mandar la tarea mañana, pero eso no significa que terminaron y llegaron al final de todo. Es como dejar también la posibilidad de que ustedes puedan seguir investigando. Y en este caso, pensar también en cómo desde las mujeres buscar cómo transgredir el poder político. Y en este caso yo no les mencioné mucho en la presentación por el curso mismo, pero no queda fuera. El poder no es solo un poder aislado, el poder es, hay que entenderlo desde el poder político, el poder dónde se centra, cómo es que se dinamiza ese poder, cómo es que se ejerce ese poder en quiénes y hacia quiénes. Y eso es muy interesante que ustedes también vayan pensando, digamos, en su investigación, cómo se puede dar esa transgresión, ¿no? No les estoy diciendo que introduzcan en sus investigaciones como otro tema más, otro más, no, sino cómo hacer ese trabajo integral de investigación en donde se puede hacer ese análisis sin caer en eso de que ustedes están haciendo algo más grande. No es eso, sino cómo no perder de vista estos aspectos.
La lucha de las mujeres en sí es política y es sobre el poder, es cuestionando todo esto. Entonces, no podemos olvidar y dejar a un lado esa parte. Por eso es que las invito a que no, pues, mantengan claridad sobre eso para poder hacer una investigación que contribuya a cambios reales y estructurales. No sé si hay alguna otra duda. No hay. Bueno, entonces yo lo que les diría ahora es también si tienen alguna duda, si ustedes quisieran seguir investigando, pues sí. Sí, tengo aquí en los, voy a ver, perdón. Bueno, creo que no hay como preguntas, sino más bien son como comentarios y lamentablemente pues sí tenemos que en algunos casos yo esperaría que si pudieran las personas, creo que la doctora Adelaida lo dijo en algún momento, si hay un tiempecito, creo yo, para mejorar el trabajo y mandarlo, sería bueno, pero que si haya un compromiso real también de terminar. Sin embargo, creo que sería bueno que lo hablaran con ella, las personas que me plantean acá del punteo muy bajo. El problema es que como tenemos también como, digamos, una ponderación por la entrega de tarea y muchas veces tiene que ver, digamos, con lo que uno solicitó en la plataforma que se haga y a veces yo tuve la experiencia de encontrar trabajos que no se hizo nada más que lo que yo revisé en el trabajo anterior y me mandan el mismo trabajo o el trabajo que la doctora revisó, no le han hecho ningún cambio y me lo vuelven a mandar. Entonces, eso de verdad es complicado porque no le puedo poner una ponderación de algo que está en revisión. Y entiendo que es por limitación de tiempo, por, no sé, muchas razones que nos pasa, creo yo, es hasta cierto punto entendible, pero también yo tengo que dar alguna ponderación sobre ese trabajo. Así que si eso pasara, sería bueno que hablaran con ella y yo podría también ver la posibilidad para las personas que tienen muy baja su ponderación y poder avanzar y no quedarse. Creo que eso es posible, pero háblenlo con ella, por favor. Yo, porque no, de mí no depende esta cuestión, sino depende mucho de cómo se ha ido llevando la maestría y pues ustedes son las que tienen que ver cómo hablarle a ella y entender un poco esa dinámica. No sé si hay alguien más, si no, pues yo creo que vamos a dejarlo ahí para que ustedes tengan un momentito y poder también tener todavía tiempo para las otras clases, porque hoy tienen sus 4 clases. Así que yo les agradezco bastante, he aprendido también con ustedes el estar buscando, investigando, ponerme a pensar cómo podríamos hacer las investigaciones. Y sí, me apasionan muchas investigaciones de ustedes, de verdad. Yo diría que todas son muy buenas investigaciones. Yo creo que hay mucho aporte. Entonces, esperaría que ustedes no lo dejen, sino avancen, vayan
y se pueda publicar esas investigaciones, sería buenísimo, sería un gran aporte para las mujeres, para la sociedad, para todos, para Guatemala. Y también salir de ese paso que muchos nos han dicho, es que aquí en Guatemala no hay producción científica social. Yo no diría eso, yo pienso que sí hay. Lo que no hemos tenido es oportunidad de hacerlo. Así que las animo a que, y los animo a que lo hayan, lo logren hacer y que lo hagan y lo terminen. Muchos abrazos a cada una. Espero que podamos seguir hablando en algún momento. Cuídense bastante y buen día. Gracias.